enemigo y obliga a los demonios a huir. En Santiago 4:7, la palabra nos da una instrucción clara. Sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Este versículo es mucho más que un consejo espiritual. Es una clave de guerra. Nos muestra que hay una autoridad espiritual disponible para todo aquel que se rinde a Dios con un corazón sincero. Hoy veremos cómo una oración hecha desde la sumisión y la convicción se convierte en un escudo impenetrable contra las tinieblas. Te revelaremos cómo orar con poder, qué palabras activar y de qué manera tu clamor puede desalojar toda presencia maligna. Porque cuando un hijo de Dios se arrodilla con fe, el infierno se sacude. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Desde tiempos antiguos, los hombres y mujeres de Dios han entendido que la oración no es simplemente un acto religioso, sino una declaración de guerra en el ámbito espiritual. Sin embargo, existe una gran confusión sobre lo que hace que una oración sea realmente poderosa. Muchos creen que se trata del volumen con el que se ora, de palabras elaboradas o de repetir frases una y otra vez, esperando que eso intimide al enemigo. Pero la verdad es mucho más profunda y cuando se comprende, cambia por completo la manera en que uno se acerca a Dios. Porque el poder de la oración no está en la fuerza de la voz, no, sino en la fuerza de la obediencia. En el Evangelio de Lucas, capítulo 10, Jesús envía a 72 discípulos y les da autoridad sobre los espíritus malignos. Ellos regresan emocionados diciendo: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Y Jesús les responde algo que debería grabarse en el corazón de cada creyente. Vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren que les he dado autoridad, pero no se alegren de que los espíritus se les sometan, sino alégrense de que sus nombres están escritos en el cielo. Lucas 10, 18 a 20. Este pasaje revela que la autoridad espiritual no es un espectáculo, no es un acto externo, es una consecuencia de una posición interna. Es el resultado de una vida alineada con Dios. Cuando una persona se somete verdaderamente a la voluntad de Dios, su oración no nace desde la ansiedad ni desde el miedo, sino desde la certeza. Una certeza que brota del Espíritu y que el mundo espiritual reconoce de inmediato. Santiago 4:7 lo declara con claridad. Sométanse pues a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. La clave está en el orden. Primero viene la sumisión, después la resistencia. Y solo entonces ocurre la huida del enemigo. No es al revés. No se puede resistir al diablo con éxito si antes no se ha rendido la vida completamente a Cristo. Hay una escena poderosa en el libro de los Hechos que nos muestra esta verdad con claridad. 7 hijos de un sacerdote llamado Esceva intentaron expulsar demonios usando el nombre de Jesús, pero lo hacían sin tener una verdadera relación con él. Le decían a los espíritus: en el nombre de Jesús, a quien predica Pablo, les ordeno que salgan. Pero el espíritu maligno les respondió: a Jesús lo conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Hechos 19:15. Y lo que ocurrió después fue una humillación pública. Los demonios los atacaron y los dejaron heridos y desnudos. Este relato no solo es impactante por su crudeza, sino porque expone una verdad espiritual esencial. El enemigo no teme a quien solo conoce de Jesús, teme a quien vive con Jesús. Vivir con Jesús significa caminar en integridad, en obediencia, en comunión diaria. No es perfecto el que ora con poder, sino el que permanece en él. Juan 15:7 lo dice con una promesa condicional y clara.
Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. El poder de la oración no proviene de nuestra elocuencia, sino de nuestra permanencia. Cuando permanecemos en Cristo, su palabra se convierte en la raíz de nuestras oraciones. Y eso es lo que las vuelve tan efectivas. Jesús mismo nos dio ejemplo de esto en cada momento de su ministerio. Antes de hacer milagros, antes de confrontar a los fariseos, antes de alimentar multitudes o resucitar muertos, Él se retiraba a lugares solitarios para orar. Marcos 1:35 dice: muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. No lo hacía para cumplir un ritual, sí, sino porque su comunión con el Padre era la fuente de su poder. Cuando descendía del monte, ya no descendía solo, descendía lleno del respaldo celestial. Por eso cuando hablaba, los demonios huían, los enfermos sanaban y los corazones se quebrantaban. Porque hablaba desde la autoridad que da la intimidad con Dios. Hoy muchas personas buscan fórmulas rápidas para orar con poder. Quieren resultados sin transformación, autoridad sin obediencia y milagros sin santidad. Pero el reino de Dios no funciona así. En el mundo espiritual no se negocia con apariencia, se opera por legalidad. Y la única manera de obtener legalidad espiritual es mediante la rendición total, no parcial, no ocasional, no emocional, total. Recordemos la historia de Daniel. Era un joven exiliado en Babilonia, rodeado de una cultura que lo empujaba a adorar ídolos, a comprometer su fe, a rendirse al sistema del mundo. Pero él decidió permanecer firme. Oraba 3 veces al día, aún sabiendo que eso podía costarle la vida. ¿Y qué ocurrió? Fue lanzado al foso de los leones, pero Dios cerró la boca de la fiera. ¿Por qué? Porque Daniel no solo oraba con los labios, oraba con su vida. Y eso hizo que el cielo respondiera y el infierno retrocediera. Cuando vives en obediencia, tu oración se convierte en una extensión de la voluntad de Dios. No estás pidiendo desde tu carne, estás clamando desde su propósito. Y eso es lo que hace que las cadenas se rompan, que las puertas se abran, que los demonios huyan, porque no eres tú hablando. Es el Espíritu Santo hablando a través de ti. Muchas veces nos preguntamos por qué nuestras oraciones no parecen tener efecto. Sentimos que hablamos y no pasa nada, pero antes de culpar a Dios, debemos examinar si estamos verdaderamente alineados con Él. El Salmo 66:18 advierte: si en mi corazón hubiera abrigado maldad, el Señor no me habría escuchado. Esto no significa que debamos ser perfectos para que Dios nos escuche, sino que debemos ser sinceros. Él no espera perfección, pero sí espera entrega, espera humildad, arrepentimiento, disposición. El enemigo no teme a un cristiano que sabe mucho, sino a uno que obedece mucho, a uno que ha aprendido a someter sus deseos, sus emociones y sus decisiones a la palabra de Dios. Porque cuando eso ocurre, cada oración que sale de su boca lleva un sello de autoridad que no se puede falsificar. Es como cuando un embajador habla en nombre de su nación. No habla por sí mismo, habla con respaldo. Así también cuando oras alineado con el cielo, tus palabras llevan el peso del trono de Dios. Job fue un hombre que conoció el dolor, la pérdida y la injusticia, pero nunca dejó de honrar a Dios. Su vida fue una batalla espiritual constante, aunque no siempre lo entendía. Pero al final su fidelidad fue recompensada. Dios no solo lo restauró, sino que le dio el doble de lo que había perdido. Y cuando oró por sus amigos, que lo habían juzgado erróneamente,
el Señor escuchó su oración y los perdonó. ¿Por qué? Porque Job era un hombre que oraba desde un corazón limpio, desde una vida que no dependía de las circunstancias, sino de la fidelidad divina. La oración poderosa no nace de un corazón que exige, sino de uno que se rinde. No nace de quien quiere controlar a Dios, sino de quien se deja moldear por Él. Y esa es la gran diferencia entre una oración vacía y una oración que abre los cielos. El Salmo 34:15 lo afirma con ternura. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. No dice que están sobre los ruidosos, ni sobre los perfectos, sino sobre los justos. Y la justicia, en términos bíblicos, no es autoperfección, es caminar en obediencia y fe. En el Nuevo Testamento encontramos a un centurión romano que se acercó a Jesús para pedirle que sanara a su siervo. Pero su fe era tan firme que le dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, pero tan solo di la palabra y mi siervo quedará sano. Mateo 8:8. Jesús quedó asombrado por esta fe y dijo: ni en Israel he hallado una fe como esta. Y en ese mismo instante su siervo fue sanado. ¿Qué tenía este hombre? No era judío, no era discípulo, no era sacerdote, pero entendía la autoridad. Sabía que cuando alguien está bajo autoridad, puede ejercer autoridad. Por eso su oración, aunque breve, fue poderosa, porque venía de un corazón que reconocía el orden espiritual. Hoy esa misma autoridad está disponible para todo hijo e hija de Dios que decide rendirse por completo. No necesitas gritar para que el infierno te escuche. Necesitas obedecer para que el cielo te respalde. Porque cuando el cielo te respalda, no importa cuán grande sea la batalla, ya tienes la victoria asegurada. La autoridad espiritual es como una luz encendida en medio de la oscuridad. Los demonios no huyen del sonido, huyen de la luz. Y esa luz es Cristo en ti. Cuando oras, no estás simplemente diciendo palabras. Estás activando la presencia del Espíritu Santo. Estás liberando poder desde lo alto. Estás trayendo el reino de Dios a la tierra. Y eso es lo que hace que los demonios huyan. Desde el principio de la creación, la palabra ha sido el instrumento con el que Dios trajo existencia al universo. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Génesis 1:3. En esta afirmación se revela una verdad profunda. La palabra hablada, cuando nace de la autoridad divina, tiene el poder de transformar, liberar y confrontar todo lo que se opone a su voluntad. Este principio sigue siendo tan vigente hoy como lo fue en el inicio. Y es por eso que existen palabras que cuando son pronunciadas desde la fe y la alineación espiritual provocan reacciones inmediatas en el reino de las tinieblas. Palabras que el enemigo no soporta escuchar porque cada una de ellas le recuerda su derrota, su límite y su condena. En Apocalipsis 12:11 se nos entrega una clave que abre esta realidad espiritual. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. El poder para vencer al enemigo no proviene de estrategias humanas, sino de dos elementos que actúan juntos: la sangre de Cristo y la palabra declarada con fe. La sangre establece la cobertura espiritual, pero es la palabra lo que activa esa cobertura en el terreno de batalla. Es cuando el creyente abre su boca, sabiendo quién es en Cristo y qué autoridad tiene, que la atmósfera espiritual cambia y los demonios retroceden. Jesús, durante su enfrentamiento directo con Satanás en el desierto, no apeló al razonamiento ni a la emoción. Respondió con la palabra escrita. Escrito está fue su arma en cada ataque. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Cada vez que el enemigo intentaba distorsionar la verdad, Jesús lo confrontaba con la Escritura. No la interpretaba, no la explicaba, simplemente la declaraba
con convicción. Porque en el reino espiritual, la palabra de Dios es una espada. No una metáfora, sino una realidad activa. Hebreos 4:12 afirma: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Esta palabra no solo corta, también separa lo falso de lo verdadero, lo profano de lo santo, la oscuridad de la luz. El enemigo no soporta escuchar palabras que están respaldadas por la verdad eterna de Dios, no porque sean sonidos, sino porque llevan autoridad. No es la forma, es la fuente. Cuando un creyente proclama con fe: la sangre de Cristo tiene poder, esa frase, aunque sencilla, tiene un efecto devastador en el ámbito espiritual, porque declara que el sacrificio de Jesús sigue vigente, que la victoria de la cruz es presente y que el poder del pecado ha sido roto. La sangre no es solo símbolo de redención, es instrumento de cobertura. En el Antiguo Testamento, la sangre del cordero en los dinteles de las casas marcaba protección contra el juicio. Hoy, la sangre del Cordero de Dios es un escudo contra toda obra de las tinieblas. Otra expresión que el enemigo no soporta es en el nombre de Jesús. Esta no es una frase de cierre para las oraciones, es un estandarte de autoridad legal. Hechos 4:12 declara: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Este nombre no solo trae salvación, trae sujeción. Filipenses 2:10 lo confirma: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Cuando el nombre de Jesús es proclamado desde una vida consagrada, no hay demonio que pueda resistir. No porque lo diga un humano, sino porque lo respalda el cielo. Decir Jesucristo es el Señor es otra declaración intolerable para el enemigo. No es solo una frase devocional, es una proclamación de gobierno. En Romanos 10:9 se enseña que esta declaración hecha con fe y convicción es la puerta a la salvación, porque reconocer a Jesús como Señor no es una fórmula, es un acto de rendición y de reconocimiento de autoridad suprema. Cada vez que esa verdad es verbalizada, se está recordando al enemigo que él fue destronado, que su tiempo está contado y que su poder está limitado por aquel que venció la muerte. Otra palabra que el infierno no soporta es libertad. Porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. 2 Corintios 3:17. Y cada vez que esa palabra es declarada sobre una vida, una familia o una situación oprimida, se está invocando la presencia activa del Espíritu de Dios, quien rompe yugos, desata cadenas y restablece lo que fue robado. El enemigo trabaja por esclavizar, por atar, por engañar. Pero cuando se pronuncia libertad con fe, ese sistema de opresión comienza a desmoronarse. Hay momentos en los que declarar la verdad de la palabra no es opcional, es urgente. Porque en medio del conflicto espiritual, lo que determina el resultado no es la cantidad de oraciones, sino la calidad de lo que se declara. Salmo 91 es un claro ejemplo de una proclamación que repele al mal. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Esta afirmación no solo expresa confianza, establece territorio. Porque el que declara esta palabra con fe reconoce a Dios como su refugio y expulsa cualquier otra autoridad que quiera dominar su vida. El enemigo también retrocede ante palabras que exaltan el poder de la resurrección. Jesucristo ha resucitado, no es una frase de Pascua, es una declaración de derrota absoluta para el reino de las tinieblas. Porque el mayor poder del enemigo era la muerte. Y Cristo la venció. Romanos 6:9 nos asegura: sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Y si no puede tocar
al que está en Cristo, tampoco puede tener derecho legal sobre aquellos que están cubiertos por su sangre. Cuando los creyentes entienden el valor de lo que dicen, comienzan a usar su boca como instrumento de guerra espiritual. Proverbios 18:21 lo establece. La muerte y la vida están en poder de la lengua. No es una alegoría, es una ley espiritual. Lo que se habla con fe tiene el poder de construir o destruir, de liberar o atar. Por eso, cada palabra que sale de los labios de un hijo de Dios debe estar alineada con las Escrituras. Porque solo la verdad tiene el poder de hacer libres. Juan 8:32. Cuando el enemigo escucha una oración llena de palabra, fundamentada en la verdad, él sabe que no tiene lugar donde ocultarse. La luz expone, la verdad desnuda, la proclamación desmantela. No importa cuán densa sea la opresión. Una sola palabra dicha con autoridad puede cambiar la atmósfera. Así ocurrió cuando Jesús se acercó al sepulcro de Lázaro. No pronunció un discurso largo, no gritó al cielo, simplemente dijo: Lázaro, ven fuera. Juan 11:43. 3 palabras, pero 3 palabras llenas de autoridad divina. Y la muerte tuvo que soltar al que había retenido. En ese mismo poder Jesús confrontó espíritus inmundos. En Marcos 1:25, ante un hombre poseído, él ordenó: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, reconociendo que no podía resistir esa palabra, salió. Este patrón se repite una y otra vez en los evangelios. Jesús hablaba y los demonios obedecían, no por la fuerza de su voz, sino por la pureza de su autoridad. Hoy el cuerpo de Cristo ha recibido esa misma autoridad, no para usarla con ligereza, sino para ejercerla con responsabilidad. Cada palabra debe ser medida, cada declaración debe ser respaldada por la palabra. No se trata de frases vacías, sino de convicciones profundas. No es repetir lo que otros dicen, sino declarar lo que uno cree. Por eso no todas las oraciones tienen el mismo peso. Solo las que están fundadas en la verdad, habladas con fe y alineadas con el propósito divino, tienen el poder de hacer que los demonios huyan. Esta es la razón por la cual el enemigo trabaja incansablemente para distorsionar lo que se dice. Si logra que un creyente hable desde la duda, desde el miedo o desde la confusión, entonces esas palabras no tienen efecto. Pero cuando el creyente se levanta en la verdad de la palabra, en la identidad de Cristo y en la autoridad del Espíritu Santo, entonces cada palabra que pronuncia se convierte en fuego consumidor para el adversario. La oración poderosa no necesita ser larga, necesita ser verdadera, no necesita impresionar, necesita alinearse con el cielo. Y cuando esto ocurre, cuando las palabras correctas son pronunciadas por una vida consagrada, entonces no hay resistencia que pueda sostenerse. Porque el enemigo no resiste la verdad, no resiste la sangre, no resiste el nombre, no resiste la luz y no resiste una boca que proclama lo que Dios ya ha dicho. Hay una realidad espiritual que define el equilibrio de todo el universo invisible, la autoridad absoluta que reside en el nombre de Jesucristo. Este no es un nombre ordinario ni una designación teológica, es una declaración de identidad, de victoria y de dominio eterno. En el ámbito espiritual, donde se libran batallas que los ojos naturales no pueden ver, el nombre de Jesús no solo representa quién es Él, sino que encarna el poder de su resurrección, la legalidad de su sacrificio y la majestad de su reinado. Por eso, cuando se ora invocando ese nombre con fe y reverencia, las estructuras del reino de las tinieblas tiemblan. Porque cada vez que ese nombre es pronunciado desde una vida consagrada, se reactivan los ecos de la cruz.
el temblor del infierno derrotado y la autoridad celestial que Él mismo nos delegó. En Hechos 3, Pedro y Juan suben al templo y se encuentran con un hombre cojo de nacimiento. Él les pide limosna, pero Pedro, lleno del Espíritu, le responde con una frase que ha estremecido generaciones: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Hechos 3:6. En ese instante algo sobrenatural ocurrió. El hombre fue sanado, no por el gesto, no por la intención, sino por la autoridad que portaba esa declaración. Pedro no usó su propio nombre, ni apeló a una fórmula. Invocó el único nombre bajo el cual hay salvación, vida, poder y restauración. Y cuando ese nombre fue pronunciado, la enfermedad cedió su lugar a la sanidad, el estancamiento a la movilidad y el caos a la orden divina. Este suceso no fue un caso aislado ni una excepción en la historia de la iglesia. Fue una manifestación de una verdad eterna. En Filipenses 2, 9 a 11 se revela el origen de esta autoridad incomparable. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. El Padre le otorgó ese nombre como resultado de su obediencia total hasta la muerte. Y al hacerlo, estableció que todo ser creado, visible o invisible, debe reconocer la supremacía de ese nombre. No se trata de una etiqueta religiosa, sino de una señal de gobierno. El poder del nombre de Jesús no radica únicamente en su pronunciación, sino en la posición espiritual de quien lo proclama. No todos los que lo dicen tienen acceso a su autoridad. En el mundo espiritual, lo que determina el efecto no es solo el sonido, sino la legalidad con la que se emite. En Hechos 19, los hijos de Seba intentaron usar el nombre de Jesús como una fórmula mágica, sin tener comunión con Él ni respaldo divino. El espíritu maligno los confrontó con una declaración contundente: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Hechos 19, 15. La consecuencia fue inmediata. Fueron vencidos, heridos y avergonzados. Este episodio revela que el nombre de Jesús no puede ser usado con ligereza. Solo aquellos que han sido redimidos por su sangre, que viven bajo su señorío y que han sido autorizados por el Espíritu Santo, pueden ejercer esa autoridad con eficacia. Cuando se ora en el nombre de Jesús, no se está pidiendo por cortesía, se está activando una orden judicial en el tribunal del cielo. Cada oración respaldada por ese nombre se convierte en una demanda legal contra las tinieblas. Juan 14, 13. 14 lo confirma. Y todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidáis en mi nombre, yo lo haré. No se trata de una licencia abierta para obtener deseos personales, sino de una invitación a orar conforme al corazón del Hijo, bajo la dirección del Padre. Y cuando eso ocurre, la intervención divina no es opcional, es inminente. El nombre de Jesús es también la llave que cierra puertas que no deben permanecer abiertas. Puertas de opresión, de pecado, de influencia demoníaca, de engaño y de maldición. En Marcos 16, 17 Jesús afirmó: y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios. La liberación no es resultado de técnicas humanas ni de rituales externos. Es el fruto de una declaración de autoridad emitida desde la posición que el nombre de Jesús otorga. Cuando ese nombre es invocado, los demonios no pueden resistir.
porque reconocen que están siendo confrontados por la misma voz que los venció en la cruz. La cruz fue el lugar donde el nombre de Jesús fue exaltado por encima de toda acusación, de toda potestad y de toda maldición. Colosenses 2:15 declara que en ella despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esa victoria no fue simbólica, fue absoluta. Por eso, cada vez que se ora en su nombre, se está recordando esa victoria y activando sus efectos. El enemigo sabe que no puede resistir la sangre, no puede resistir la palabra y no puede resistir el nombre. En el contexto espiritual hay puertas que deben ser abiertas para que la voluntad de Dios se establezca. El nombre de Jesús es la llave maestra. Abre caminos en medio del desierto, abre cárceles que han encerrado destinos, abre cielos sobre territorios estancados. En Hechos 16, Pablo y Silas, encarcelados por predicar el evangelio, cantaban himnos y oraban, y de repente se produjo un terremoto que sacudió los cimientos de la prisión. Todas las puertas se abrieron y las cadenas se soltaron. No fue una coincidencia, fue una manifestación de la autoridad espiritual liberada en la alabanza y la oración. Porque cuando el nombre de Jesús es exaltado en medio de la adversidad, los muros ceden, los cerrojos se rompen y la libertad se establece. El nombre de Jesús no solo tiene poder para sanar, liberar y restaurar, también tiene poder para preservar. En Proverbios 18:10 se afirma: torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Refugiarse en ese nombre es encontrar seguridad, cobertura y estabilidad. Es levantar un muro de protección alrededor del alma, de la familia, del hogar y de la comunidad. No hay fuerza del mal que pueda penetrar un territorio custodiado por la invocación sincera de ese nombre. Cuando se ora en su nombre se declara que Él es el Rey, el defensor, el pastor, el escudo, el estandarte y el vencedor. La iglesia primitiva entendió esta verdad. Por eso oraban, predicaban, sanaban, bautizaban y proclamaban en el nombre de Jesús. En medio de persecuciones, amenazas y cárceles no retrocedían, porque sabían que no operaban en su nombre, sino en el nombre que fue dado por encima de todo otro nombre. Y ese entendimiento les daba valor, confianza y poder. No confiaban en sí mismos, sino en el que había prometido estar con ellos hasta el fin. El nombre de Jesús no ha perdido su poder. Su eficacia no está sujeta a los tiempos ni a las culturas. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Cuando se ora en ese nombre, se activa el respaldo de toda la historia de redención. Se convoca la atención del cielo y se confronta la estructura del mal. No existe oscuridad que pueda resistir esa luz. No existe fortaleza que pueda resistir esa autoridad. No existe plan del enemigo que pueda prevalecer ante la proclamación firme, santa y llena de fe del nombre de Jesús. En cada oración el creyente tiene la oportunidad de ejercer ese derecho espiritual, no como una fórmula, sino como un acto de fe, no como una costumbre, sino como una proclamación, porque en ese nombre hay salvación, hay justicia, hay restauración, hay juicio y hay misericordia. Cada vez que ese nombre es invocado, el cielo se alinea y el infierno se estremece, porque ese nombre no representa una idea, representa a una persona viva, glorificada, reinante y victoriosa. Y esa persona es Jesucristo, el Hijo de Dios. Por tanto, orar en su nombre no es una tradición litúrgica, es un arma poderosa, una llave espiritual, una declaración de alianza con el reino eterno. Cada palabra pronunciada bajo su autoridad se convierte en decreto divino. Cada súplica elevada bajo su cobertura se transforma
en intervención sobrenatural. Y cada clamor emitido en su nombre, desde un corazón limpio y rendido, tiene el poder de cambiar destinos, romper cadenas y hacer que los demonios huyan. En el momento en que un hijo de Dios levanta una oración con fe, el cielo se moviliza. No hay distancia entre el clamor y la respuesta, porque la fe no depende del tiempo ni del espacio. La fe toca directamente el corazón de Dios y provoca una reacción inmediata en el ámbito espiritual. Es por eso que cuando se ora desde la certeza, no desde la duda, lo invisible empieza a tomar forma, lo imposible comienza a ceder y lo que parecía muerto se llena de vida. El infierno puede resistir muchas cosas, pero no puede resistir una oración pronunciada con fe, porque la fe es fuego, es espada, es decreto, es señal de que el reino de Dios está invadiendo la atmósfera. Hebreos 11:6 declara sin ambigüedad que sin fe es imposible agradar a Dios. Y eso revela que cualquier tipo de oración que no esté impregnada de fe no solo carece de poder, sino que tampoco encuentra eco en el cielo. Pero cuando hay fe, cuando el corazón se alinea con la voluntad de Dios y se atreve a declarar su verdad sobre lo que los ojos naturales aún no ven, entonces ocurre una ruptura, una apertura, una intervención. Porque la fe no es solo creer que Dios puede hacerlo, es saber que ya está obrando, aunque aún no se manifieste en lo visible. Cuando Jesús caminó por la tierra, respondió una y otra vez a la fe más que a la necesidad. Había multitudes alrededor de él y muchos tenían dolencias, preguntas, crisis, pero no todos recibían respuesta. Marcos 5:34 lo deja claro cuando Jesús le dice a una mujer que había tocado su manto con convicción: hija, tu fe te ha salvado. No fue el acto físico lo que produjo el milagro, fue la convicción interior. La fe activó el poder. La fe provocó que la virtud de Cristo se liberara. Y esa es la diferencia entre orar con fe y simplemente hablar desde la desesperación. La fe no es ruido, la fe es sustancia, es dirección, es el canal por el que fluye el poder de Dios. Cuando una oración nace desde la fe, el infierno reconoce que no está escuchando palabras humanas, reconoce que no puede interferir, que no tiene espacio, que debe retroceder, porque la fe da legalidad al cielo para intervenir. La fe abre camino donde no lo hay. La fe conecta con lo eterno. No hay demonio que resista la fe, porque fue precisamente la fe lo que venció al mundo. 1 Juan 5:4 lo dice sin rodeos. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y si la fe vence al mundo, también vence a todo lo que el mundo arrastra: pecado, opresión, enfermedad, oscuridad, maldición, desorden. Una de las mayores estrategias del enemigo es debilitar la fe del creyente, porque él sabe que sin fe la oración pierde filo. La boca se mueve, pero el espíritu no se activa. Por eso ataca la mente, lanza dudas, distorsiona promesas, empuja al desánimo, porque si puede tocar la fe, puede neutralizar la oración. Pero cuando el creyente se mantiene firme, cuando se aferra a la palabra y ora sin vacilar, entonces se convierte en una amenaza. La oración de fe no necesita gritar, no necesita convencer, solo necesita alinearse con lo que Dios ya ha dicho. Y esa alineación produce un efecto inquebrantable en los cielos y una reacción contundente en la tierra. En Santiago 5:15 se nos muestra que la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Esta afirmación no es condicional, no dice quizás, no dice si es posible. La fe no negocia con la duda, la fe establece, la fe no pregunta si puede ser, la fe declara que ya es, porque la oración de fe se apoya en la certeza de que Dios no solo escucha, sino que responde. No porque el orador sea digno, sino porque la promesa es fiel. No por méritos,
sino por pacto. Y ese pacto fue sellado con sangre. No hay argumento más fuerte. Cuando el cielo actúa, el infierno retrocede. La presencia de Dios es incompatible con las tinieblas. Donde llega su luz, el enemigo pierde lugar. Por eso cada oración pronunciada con fe desplaza la oscuridad. No, lo hace lentamente. Lo hace con autoridad, porque la fe no le pide permiso a la opresión. La fe no pregunta si puede entrar. La fe entra, toma terreno y restaura el orden original. Y esa es la esencia del reino. Un reino que avanza con violencia espiritual, con decretos de verdad, con declaraciones de justicia. En Mateo 17:20, Jesús enseña que si alguien tiene fe como un grano de mostaza, puede decir a una montaña que se mueva y se moverá. Esa montaña puede representar cualquier obstáculo, cualquier espíritu de estancamiento, cualquier fortaleza que el enemigo haya levantado. No importa su tamaño, su historia, ni su raíz. Si hay fe, se mueve, porque la fe no necesita volumen, necesita pureza. No necesita fuerza humana, necesita enfoque espiritual. Y cuando la fe se expresa en oración, la montaña reconoce que no está frente a un mortal, sino frente a una palabra que lleva el sello del cielo. El infierno reconoce la voz de la fe, no porque sea diferente en tono, sino porque lleva peso. Un peso que nace de la intimidad con Dios, del conocimiento de su palabra, de la vida rendida a su voluntad. Es por eso que no se puede fingir la fe. Se puede imitar el lenguaje, repetir frases, copiar oraciones, pero el enemigo no reacciona a lo superficial. Reacciona a lo genuino, a lo que ha sido cultivado en el secreto, en la intimidad, en la comunión diaria. Porque la fe verdadera no se improvisa, se forma, y una vez formada no puede ser detenida. Romanos 10:17 establece que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Eso significa que mientras más palabra hay en el corazón, más fe se genera. Y mientras más fe, más poder hay en la oración. Una oración que nace del conocimiento profundo de la Escritura es como una flecha lanzada con dirección precisa. No se desvía, no se detiene, da en el blanco, porque la palabra y la fe no se contradicen. Caminan juntas, se potencian, se refuerzan. Cuando una persona ora con fe, no solo está hablando, está ejerciendo gobierno. Está diciendo, yo me alineo con la voluntad del Padre y declaro que su propósito prevalecerá. Y eso no es una súplica vacía, es una sentencia, es una proclamación, es una forma de tomar territorio espiritual, porque la fe transforma la oración de una reacción humana en una operación celestial. El enemigo no puede anticipar ni detener esa clase de oraciones, porque no se basan en emociones, se basan en principios eternos. El libro de Daniel muestra que desde el primer día en que el profeta dispuso su corazón a buscar entendimiento, su oración fue escuchada, aunque la respuesta se demoró 21 días por una guerra espiritual. El cielo ya había actuado desde el inicio. Eso revela que cuando hay fe, no hay oraciones ignoradas. Hay batallas en curso. Y esas batallas se ganan no al insistir con ansiedad, sino al permanecer con fe. Porque cada palabra dicha con convicción alimenta la resistencia, fortalece a los mensajeros celestiales y acelera la victoria. El infierno no se preocupa por quienes oran sin fe, pero se sacude ante quienes oran creyendo, porque esa fe desata fuego, activa ángeles, paraliza ataques, rompe ciclos. Esa fe no necesita señales externas para mantenerse, porque se sostiene sola, se alimenta de la verdad, se afirma en lo eterno. La oración que nace de esa fe no retrocede, no cede, no se adapta, va al frente. Y cuando una vida se atreve a orar así,
se convierte en un instrumento que el cielo usa para desmantelar planes ocultos, frustrar estrategias de las tinieblas y levantar estandartes de justicia. Cada oración con fe es un paso más en la conquista espiritual. Es una acción que, aunque invisible, tiene efecto tangible. Puede restaurar familias, cerrar ciclos de maldición, romper cadenas generacionales, abrir puertas que parecían selladas por siglos. No es una idea bonita, es una realidad que se activa en el mundo invisible y se manifiesta en lo natural. Porque la fe no solo mueve el corazón de Dios, también empuja al enemigo fuera del camino. Y por eso huye, no por miedo al creyente, sino por la autoridad que reconoce en esa oración cargada de fe viva. En el ámbito espiritual las palabras no son suficientes. El enemigo no se impresiona por lo que se dice, sino por lo que se vive. Una oración poderosa no se mide por su intensidad emocional ni por su elocuencia, sino por la vida que la respalda. Porque los demonios no huyen por temor a las frases aprendidas, sino por la autoridad espiritual que emana de un corazón que vive en obediencia. No se trata de repetir lo correcto, sino de encarnar lo verdadero. Y cuando lo que se ora coincide con lo que se vive, entonces la oración se convierte en fuego, porque el infierno no teme a la voz del creyente, sino a la presencia de Cristo, manifestada a través de una vida consagrada. Hechos 19 revela una escena espiritual contundente. 7 hombres intentaron usar el nombre de Jesús para expulsar demonios sin tener una relación auténtica con Él. Al enfrentarse al espíritu maligno, fueron confrontados con una verdad que sigue vigente. A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Hechos 19:15. El enemigo sabía quién era Jesús, conocía la autoridad de Pablo, pero no reconocía a los que simplemente imitaban palabras sin tener respaldo. Esa declaración no fue una pregunta retórica, fue una denuncia espiritual, porque el mundo invisible distingue entre aquellos que solo hablan de Dios y los que caminan con Dios. Una vida que respalda su oración con obediencia se convierte en una amenaza real para las tinieblas. El enemigo no puede tocar a quien vive en santidad, porque la santidad no es perfección humana, es separación para Dios. Es una vida que ha decidido apartarse del pecado no por legalismo, sino por amor. Es una existencia que ha entendido que no se puede invocar al Dios vivo con los labios, mientras el corazón permanece lejos de su voluntad. Isaías 29:13 señala este conflicto con claridad. Este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. No hay autoridad espiritual en una oración desconectada del corazón. No hay respaldo divino donde no hay alineación con su palabra. Una oración respaldada por una vida de comunión es como una orden sellada por el trono celestial. El enemigo no puede resistir esa clase de intercesión porque sabe que está frente a un representante legítimo del reino. La autoridad espiritual no se improvisa, se cultiva en lo secreto, en el altar íntimo, en el lugar donde se muere a uno mismo para vivir para Cristo. Cuando esa muerte ocurre, la oración se transforma. Ya no nace de la necesidad personal, sino del deseo de establecer el gobierno de Dios sobre la tierra. Y ese tipo de oración es la que desarma al adversario. Santiago 5:16 dice que la oración eficaz del justo puede mucho. El énfasis no está solo en la oración, sino en el justo, porque es el carácter de quien ora lo que sostiene el poder de lo que se dice. La justicia no es autoimpuesta, es otorgada por gracia. Pero esa gracia demanda una respuesta. La oración del justo no es una oración mecánica, es una oración viva, llena de convicción.
nacida de una vida coherente. Esa coherencia espiritual es lo que hace que cada palabra pronunciada en oración tenga eco en el cielo y repercusión en la tierra. No hay duplicidad, no hay contradicción, no hay división interior, hay alineación. Y donde hay alineación con el reino, hay respaldo del cielo. En el Salmo 24 se plantea una pregunta clave. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién estará en su lugar santo? La respuesta es inmediata: el limpio de manos y puro de corazón. La limpieza no es superficial. Las manos limpias reflejan acciones rectas. El corazón puro revela motivaciones santificadas. Cuando ambos elementos se combinan, entonces la oración se eleva como incienso agradable. No se desvanece, no rebota, no se dispersa. Llega directo al trono. Y desde ese trono la autoridad desciende para ejecutar lo que ha sido orado. Una de las causas por las que muchas oraciones no tienen impacto es la desconexión entre lo que se dice y lo que se vive. La autoridad espiritual requiere coherencia. No se puede declarar libertad cuando se vive en esclavitud. No se puede reprender al enemigo mientras se le concede acceso a través del pecado. El apóstol Pedro exhorta a vivir de manera sobria y vigilante, porque el adversario anda como león rugiente, buscando a quien devorar. 1 Pedro 5:8. Esa búsqueda no es aleatoria. El enemigo busca grietas y cada acto de desobediencia abre una puerta. Por eso, la oración poderosa nace de una vida cerrada al pecado y abierta a la dirección del Espíritu. La comunión con Dios es lo que determina el nivel de autoridad con el que se ora. Jesús no solo oraba con poder, vivía en constante comunión con el Padre. Marcos 1:35 muestra cómo, aún en medio de un ministerio exigente, Él se apartaba a orar. No lo hacía para cumplir una disciplina, sino porque sabía que su autoridad no provenía de la multitud, sino del secreto. Cuando enfrentó a los demonios, no discutía, ordenaba, porque su vida de santidad respaldaba cada palabra. Y el enemigo reconocía esa autoridad. La autoridad espiritual también se manifiesta en la resistencia al pecado. Hebreos 12:4 señala que no hemos resistido hasta la sangre en la lucha contra el pecado. Esa resistencia no es una carga, es una señal de dominio espiritual. Cuando se elige la obediencia a pesar del costo, se fortalece el músculo de la autoridad. Y cada vez que se vence una tentación, se afianza un nivel más profundo de respaldo divino. Entonces, cuando se ora, esa vida de resistencia tiene peso. El enemigo lo sabe. No puede acusar, no puede infiltrar, no puede confundir. Porque la oración no viene de un lugar de debilidad, sino de victoria. Proverbios 28, uno declara que el justo es valiente como un león. Esa valentía no es emocional, es espiritual. No nace del temperamento, nace de la certeza de estar cubierto por la justicia de Dios. Cuando un creyente ora desde esa identidad, no lo hace temblando ante el enemigo. Lo hace desde la posición de hijo, de coheredero, de embajador. Y el infierno lo reconoce. Porque esa oración no es genérica, es específica, no es temerosa, es firme, no es insegura, es determinada. En 2 Corintios 10, 4-5, Pablo enseña que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Pero esa destrucción requiere obediencia. El versículo 6 añade que se está prontos para castigar toda desobediencia cuando la obediencia esté cumplida. Esta revelación espiritual es contundente. No se puede ejercer autoridad sobre lo ajeno si no se ha establecido obediencia en lo propio. Solo cuando se ha alineado la vida se puede confrontar el caos externo, porque la obediencia no es una opción, es la base de todo gobierno espiritual.
El Salmo 15 también plantea quién habitará en el tabernáculo de Dios. Y la respuesta vuelve a girar en torno a la integridad. El que anda en integridad y hace justicia. El que no calumnia. El que honra al que teme al Señor. El que no cambia aunque haga daño. Este perfil no describe perfección, describe compromiso. Describe una vida que ha entendido que la oración no es solo lo que se dice de rodillas, sino lo que se respira cada día. Y cuando esa vida ora, su voz no es solo suya, es un eco de la voz del cielo. El libro de Apocalipsis muestra que las oraciones de los santos son recogidas como incienso en copas de oro ante el trono de Dios. Apocalipsis 5:8. No todas las oraciones, las de los santos, es decir, las de aquellos que han sido apartados para Dios, que viven rendidos a su voluntad. Esas oraciones no se pierden, no se olvidan, no se desechan, son almacenadas, valoradas, procesadas, y cuando se vierten sobre la tierra, traen juicio, liberación, transformación, porque fueron emitidas desde un corazón que vive lo que proclama. Una vida que respalda su oración con obediencia, integridad y rendición no necesita defenderse ante el enemigo, porque el enemigo ya reconoce esa autoridad. La batalla espiritual no se gana con muchas palabras, sino con vidas consagradas, porque donde hay consagración hay respaldo, donde hay obediencia hay poder, donde hay coherencia hay impacto, y cuando eso se junta con oración, el resultado es inevitable. El infierno huye. Cuando se entiende que el poder de la oración no depende de fórmulas externas, sino de la autoridad espiritual que la sustenta, surge una pregunta fundamental. ¿Cómo se ora de manera que el enemigo no solo escuche, sino huya? La respuesta no está en repetir lo que otros dicen, sino en comprender el orden espiritual que activa la intervención de Dios. Una oración que hace huir al enemigo no nace del temor, sino de la certeza. No brota de la desesperación, sino de la fe. Y no se construye con palabras vacías, sino con principios eternos que están vivos en la Escritura. Toda oración con autoridad comienza con el reconocimiento de quién es Dios. No es un simple acto de adoración, es un acto de gobierno. Es el momento en que el creyente se posiciona bajo la soberanía del Altísimo y reconoce que no entra en la batalla en sus propias fuerzas. Como dijo el salmista, tú eres mi refugio y mi fortaleza, mi Dios en quien confío. Salmo 91:2. Esta declaración no solo establece confianza, también establece jurisdicción. El enemigo no puede operar donde el territorio ha sido consagrado a Dios desde el principio de la oración. Luego, el corazón debe alinearse en pureza, no porque se busque perfección humana, sino porque Dios escucha desde la integridad. David lo entendía cuando clamaba, si en mi corazón hubiera abrigado maldad, el Señor no me habría escuchado. Salmo 66:18. Una oración que hace retroceder al adversario necesita ser elevada desde un corazón arrepentido, uno que se ha limpiado en la sangre del Cordero. No hay autoridad sin santidad. No hay fuego sin altar purificado. Por eso, antes de declarar, hay que rendirse. Antes de hablar al enemigo, hay que hablar con Dios en honestidad. La proclamación del nombre de Jesús no es un añadido ceremonial, es la llave que activa el respaldo celestial. No hay poder en la voz humana, hay poder en el nombre que está por encima de todo nombre. En mi nombre echarán fuera demonios, dijo el Señor en Marcos 16:17. Esa palabra no fue dada como un privilegio exclusivo de unos pocos, sino como herencia de todo el que cree. Pero el nombre no debe usarse como fórmula. Debe ser pronunciado desde la comunión. Cada vez que ese nombre es invocado desde una vida rendida,
la atmósfera espiritual se reconfigura. Lo que estaba atado se afloja. Lo que estaba escondido se revela. Lo que oprimía se rompe. Toda oración de autoridad debe estar llena de palabra, no de argumentos humanos, sino de declaraciones que Dios ya ha emitido. Jesús nos enseñó en el desierto que la mejor respuesta al enemigo es: escrito está. Mateo 4:4. La palabra no solo informa, transforma, no solo declara, desarma. No hay resistencia demoníaca que pueda sostenerse ante un creyente que ora declarando escritura viva. Porque cada versículo que se proclama con fe es como una espada dirigida con precisión contra la oscuridad. Hebreos 4:12 lo confirma. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Orar con la palabra no es recitar, es legislar en el Espíritu. Y todo esto debe culminar con fe, no como emoción pasajera, sino como una convicción profunda de que lo que se ha dicho será hecho. Jesús dijo: todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Marcos 11:24. La fe es la firma que valida cada palabra pronunciada. La oración termina en fe, porque solo la fe conecta lo dicho en la tierra con la voluntad del cielo. Y cuando la fe está presente, el enemigo no puede resistir. Tiene que soltar, tiene que salir, tiene que huir. Esa es la estructura viva de una oración que no solo toca el cielo, sino que estremece el infierno. El poder de una oración no se mide por su duración, ni por su forma externa, sino por el lugar desde donde nace y el reino al que responde. Y cuando una oración nace en lo secreto, pero tiene eco en el cielo, su impacto no solo toca lo visible, sino que transforma lo invisible. No se trata solo de hacer huir al enemigo, se trata de establecer presencia divina en donde antes reinaba el caos. Porque lo verdaderamente poderoso no es hacer retroceder a las tinieblas, sino provocar que la luz permanezca. Ahí está la victoria más profunda. No solo en la confrontación, sino en la ocupación. No solo en lo que se expulsa, sino en lo que se establece. Dios no busca voces que repitan lo que otros oran. Busca corazones dispuestos a ser portadores de su voluntad en la tierra. Porque una oración que estremece el infierno también debe conmover el cielo. No hay autoridad sin comunión. No hay gobierno espiritual sin intimidad. Y no hay oración que permanezca sin una vida que la sustente. Por eso lo que hoy fue revelado no es una fórmula para vencer. Es una invitación a vivir en una dimensión donde la oración deja de ser un recurso de emergencia y se convierte en un estilo de vida. Un altar que no se apaga. Un fuego que no cesa. Una rendición que no fluctúa. Cuando los demonios huyen ante una oración, no huyen de la persona. Huyen del reino que esa persona representa. Huyen de la imagen del Cristo viviente reflejada en palabras que llevan su carácter, su autoridad y su gloria. Y si eso ocurre, no es para admirar la huida, sino para comprender que ha llegado el momento de llenar el lugar vacío con lo eterno. Porque una casa liberada que no se llena con presencia, sabiduría y verdad, se convierte en un blanco fácil para que las tinieblas regresen con más fuerza. Esta oración no es poderosa por lo que logra externamente, sino por lo que transforma internamente. Porque una vez que alguien entiende el poder que Dios ha depositado en su boca, cuando ésta se rinde a Él, ya no ora como antes, ya no calla como antes, ya no vive como antes. Y ese cambio no es temporal, es una transformación irreversible que deja huella, que levanta atmósferas, que despierta territorios y que reconstruye lo que parecía perdido. Si esa es la oración que habita en ti, no necesitas temer al enemigo. Él ya sabe quién eres, no por tu nombre natural, sino por el sello del cielo que llevas. Y si aún no lo sabes, estás a tiempo de comenzar, porque la oración que hace huir al enemigo no es patrimonio de unos pocos.
Es herencia para todo aquel que ha decidido vivir bajo el gobierno del Rey. Y una vez que lo hace, nada vuelve a ser igual.